Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Nos reencontramos después de estas vacaciones de Semana Santa en casa. Espero que, pues hayáis podido al menos desconectar de las diferentes asignaturas y hayáis pasado, unos días de alguna manera, alejados o alejadas del estudio, ¿no? Bien, retomamos la actividad docente esta semana. Y lo hacemos en Derecho Internacional Privado abordando una de las lecciones, desde mi punto de vista, más importantes del programa, ¿no? Es una lección en la que vamos a abordar, la lección 10ª, en la que vamos a abordar uno de los 3 clásicos problemas de Derecho Internacional Privado. Si os acordáis, cuando yo por primera vez os presenté la materia, el Derecho Internacional Privado Español, os dije que fundamentalmente nos dedicábamos a resolver 3 problemas. En primer lugar, las cuestiones de determinación de la competencia judicial internacional. En segundo lugar, las cuestiones de ley aplicable, la búsqueda del jus, del derecho aplicable, para la resolución del supuesto concreto. Y finalmente, las cuestiones de reconocimiento y ejecución. Bien, este es el momento en el que vamos a abordar las cuestiones relativas al reconocimiento de actos y documentos extranjeros, ¿no? Ya somos capaces de identificar una situación privada internacional, somos capaces también de determinar la competencia judicial internacional en un supuesto concreto, de resolver los problemas de carácter procesal civil internacional que se puedan plantear, resolver los problemas que se puedan plantear en el proceso de aplicación de las normas de derecho aplicable, identificar, y hemos dado algunos esbozos acerca del sector de la ley aplicable, y ahora es el momento de reflexionar en torno a si, por ejemplo, una sentencia de divorcio alemana puede producir efectos en territorio español o si un documento público inglés puede perfectamente servir como medio de prueba en un procedimiento judicial abierto ante los juzgados y tribunales españoles. Hablamos del sector del derecho internacional privado que se ocupa de determinar los efectos que pueden tener las decisiones extranjeras en España. El profesor Manuel de Santerreal, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, habla de este sector diciendo que más que hablar del reconocimiento y ejecución es el sector de la recepción, ya que se trata, a mí me parece como buen criterio esa denominación, el sector de la recepción, porque se trata más bien de recibir lo actuado fuera del foro, ¿no? Esa sentencia, hemos dicho, alemana o ese documento público británico en territorio español. Yo recibo en el foro actos y documentos y busco darle eficacia o no a esos actos y documentos. Mirar, es un sector, el del reconocimiento de actos y documentos extranjeros, que goza de auténtica autonomía. La autonomía es la bandera de este sector de derecho internacional privado. Es una autonomía tanto formal como funcional. Formal en la medida en que cuenta, ya lo veréis, con sus propios principios, con sus propias reglas, con su propio conglomerado normativo. Igual que en el sector de la competencia judicial internacional hablábamos de, por ejemplo, el Reglamento Bruselas I bis, el Convenio Lugano II y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2015, en el sector del reconocimiento de actos y documentos extranjeros hablaremos también en el plano institucional, convencional y autónomo de nuestras propias normas. Pero esa autonomía es también funcional o sustancial. Me explico. Es funcional o sustancial en la medida en que es un sector que resuelve sus propios problemas. Su propio problema. El problema en este sector es el de darle continuidad a las relaciones jurídicas. Es decir, que esa sentencia de divorcio alemana pueda desplegar efectos en territorio español, o que ese documento público británico pueda desplegar efectos en territorio español. Cuando hablamos del reconocimiento de actos y documentos extranjeros, fundamentalmente, nos referimos a 4 grandes problemas. De hecho, olvidaros un poco del programa en esta materia y centraros. Son 4 clásicos problemas. El primero es el del reconocimiento de la validez formal de los actos. En segundo lugar, hablamos del reconocimiento de documentos extranjeros. En tercer lugar, del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes.
Y en cuarto lugar, el reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria. La verdadera estrella, el verdadero protagonista o la verdadera protagonista de esta lección cuarta es el apartado referente al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes, que lo veremos a lo largo de esta lección décima en último lugar, ¿de acuerdo? Bien, antes de entrar a analizar cada una de estas cuestiones, me gustaría que tuviéramos claro varios conceptos. Mirad, aquí vamos a hablar de actos, de documentos, de resoluciones judiciales, de eficacia. Me gustaría que hay ciertos conceptos que vamos a ir manejando en esta lección décima los tuviéramos claros. Los tuviéramos claros porque de esa manera vamos a entender el porqué, ¿no?, de los diferentes problemas que se puedan plantear y cómo los vamos a resolver. No en vano tenéis que pensar que esta lección décima es una lección que siempre se pregunta desde un punto de vista práctico, ¿de acuerdo? Es decir, que no os extrañe que, bueno, pues en pruebas de evaluación que yo os pueda plantear de un tipo o de otro, os la pregunte siempre desde un punto de vista eminentemente práctico, ¿de acuerdo? Bien, mirad, hablamos en primer lugar de actos jurídicos. Cuando hablamos de actos jurídicos, un acto jurídico no deja de ser sino un acto humano provisto de relevancia social valorado por el derecho. Es decir, algo que ocurre y que tiene su valor para el derecho. Si yo, por ejemplo, le entrego a Antonio esta taza y a cambio le pido 10 euros, esa entrega de la taza a cambio de los 10 euros es un acto humano, ¿de acuerdo? Es un acto provisto de una relevancia social, pero que es valorado por el derecho, en la medida en que eso se llama compra-venta. La entrega de un bien a cambio de un precio en dinero o signo que lo represente. Como bien sabéis, hay dos tipos de actos jurídicos. Los actos jurídicos onerosos, la taza a cambio de los 10 euros, o bien los actos jurídicos gratuitos. Antonio, te regalo mi taza, ¿de acuerdo? Los actos jurídicos se materializan en documentos. El segundo concepto que debéis de manejar es el de documento. Mirad, documentos tenemos de dos tipos, documentos privados y documentos públicos. La diferencia es evidente. Estamos ante un documento público cuando ese acto jurídico en el que se ha materializado en ese documento ha sido intervenido, ese documento, por una autoridad pública, un notario, un registrador de la propiedad, un registrador civil, un embajador, un cónsul, ¿de acuerdo? Mientras que un documento privado es aquel que se ha formalizado entre particulares. El contrato de compraventa de la taza entre Antonio y yo es un documento privado. Si ese contrato de compraventa de la taza entre Antonio y yo lo elevamos a escritura pública, convertimos ese contrato de compraventa en un documento público. Bien, el prototipo de documento público, siguiente concepto, es el de la resolución judicial. Las resoluciones judiciales son un ejemplo de documento público, porque al final una resolución judicial, ¿qué es? Es la respuesta que los tribunales dan a las pretensiones que las partes les han planteado o le han planteado, ¿de acuerdo? La respuesta que los tribunales dan a las pretensiones de las partes. Y esas resoluciones judiciales, que son la respuesta a las pretensiones que las partes les han planteado, pueden venir referidas a dos tipos de pretensiones, o bien a los actos de jurisdicción contenciosa, por ejemplo, la ruptura del vínculo conyugal entre dos sujetos, ¿vale? O bien pueden responder también a actos de jurisdicción voluntaria, es decir, cuando se busca la intervención de una autoridad pública, pero no para que resuelva un conflicto, sino para dar fe, por ejemplo, como garante
de una determinada acción, situación. Por ejemplo, no sé, cuando se acude a un órgano jurisdiccional para que proceda a una declaración de ausencia o fallecimiento. Eso es un acto de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Se trata de que intervenga la autoridad pública, en este caso el órgano jurisdiccional, para declarar la ausencia o el fallecimiento de una persona física, ¿de acuerdo? Y en relación con los conceptos, finalmente tenemos que hablar de reconocer y ejecutar y hablar de los efectos que se predican de los documentos extranjeros. Mirad, cuando hablamos de reconocimiento y ejecución, hablamos en definitiva de un solo procedimiento, como hemos dicho, el de la recepción, en dos fases. La primera fase es el reconocimiento y la segunda fase es la ejecución. El reconocimiento, en definitiva, no es más que otorgar a una decisión judicial extranjera efectos procesales en otro país. Es decir, el reconocimiento, en definitiva, consiste en que en la homologación, que esa sentencia de divorcio alemana sea tan sentencia de divorcio en Alemania como lo sea en territorio español. Una vez que ha sido reconocido, ¿de acuerdo?, ese documento público extranjero, en particular esa resolución judicial, vamos a ejecutarla. Y la ejecución consiste ¿en qué? En que esa decisión extranjera reconocida la vamos a convertir en un título ejecutivo en territorio español. Es decir, vamos a darle fuerza ejecutiva. Es cierto, y con esto termino este pequeño glosario de términos de la lección 10ª, es cierto que no solamente se pueden predicar de los documentos públicos extranjeros como efectos la fuerza ejecutiva o el efecto ejecutivo. Además de la fuerza ejecutiva, los documentos públicos extranjeros tienen o producen efectos constitutivos, efectos registrales y efectos probatorios. La fuerza ejecutiva ya la hemos señalado, pero los efectos constitutivos serían, por ejemplo, en el caso de la apertura de un testamento, cuando las partes acuden ante un notario, autoridad pública, para que proceda a abrir el testamento del causante y proceder al reparto de los bienes bienes hereditarios, ¿de acuerdo? Se habla también de efectos registrales. Pensemos, por ejemplo, en esa sentencia de divorcio extranjera que pretendemos inscribirla en el registro civil español para que conste que he roto el vínculo conyugal, ¿no?, con esa persona concreta. Y finalmente se habla también respecto de los documentos públicos extranjeros y se dice que se predica de ellos la eficacia probatoria o la fuerza probatoria. Es decir, que esos documentos públicos extranjeros pueden servir como medio de prueba admitido en derecho ante un órgano jurisdiccional español. ¿De acuerdo? Bien. Luego, hemos hablado ya de cuáles son esos conceptos clave, desde lo que es el acto jurídico, ¿de acuerdo?, a los diferentes efectos que un documento público extranjero tiene, ¿de acuerdo? Tiene. Bien, como os decía, eran 4 las cuestiones que en esta lección décima íbamos a resolver. El reconocimiento de la validez formal de los actos, el reconocimiento de los documentos extranjeros, el reconocimiento y ejecución de actos de jurisdicción voluntaria y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes. Comenzamos por el reconocimiento de la validez formal de los actos. Aquí, fundamentalmente, nos tenemos que detener en un precepto. Os situáis en el Código Civil, en concreto en el artículo 11. Si recordáis, cuando por primera vez yo os hablaba de las normas de derecho aplicable, os decía que fundamentalmente todo giraba en torno al Código Civil y que dentro del Código Civil fundamentalmente eran 3 los preceptos. Los artículos 9, 10 y 11. El artículo 9
relativo dedicado a lo que llamamos el estatuto personal, el artículo 10, relativo dedicado a lo que llamamos el estatuto patrimonial y el artículo 11 relativo dedicado a lo que llamamos el estatuto formal. Pues situaros en el artículo 11. Ojo, porque el artículo 11 es de esos preceptos que invitan a uno a pedir la anulación de la matrícula, ¿no? De la asignatura. Es un precepto bastante complejo de entender, ¿de acuerdo? Más allá de que no deja de ser un disparate desde el punto de vista técnico, donde el legislador trata de confundir términos, sectores, etcétera, ¿no? Pero bueno, confío en que algún día alguno de vosotros o de vosotras llegue a ser legislador y podáis modificar el artículo 11, ¿no? Pero mientras eso llega, pues vamos a tratar de desmenuzar el artículo 11, ¿no? Y la primera cuestión que yo me anotaría junto al artículo 11 es una cosa muy clara, ¿no? Estatuto formal, yo diría, mira, el artículo 11 lo que nos da es la solución a cuál es la ley aplicable a la forma de los actos. Para que un acto jurídico, evidentemente, sea válido, desde el punto de vista formal, ¿cuál es la ley aplicable? ¿Conforme a qué ley? ¿Conforme a qué derecho? ¿Conforme a qué ordenamiento jurídico yo puedo determinar la validez de un acto, validez formal de un acto jurídico? Ojo, y esto es muy importante, porque estamos hablando de la validez formal, y yo creo que hay que hacer alguna precisión, ¿eh? Estamos hablando de la validez formal de un acto jurídico. Un acto jurídico, lógicamente, que se materializa, como hemos dicho antes, en un documento. Me refiero tanto a actos jurídicos públicos como a actos jurídicos privados, es decir, me refiero tanto a la validez formal de los documentos públicos como a la validez formal de los documentos privados. Primera cuestión. La segunda, hablo en todo momento de la validez formal de los actos jurídicos. No hablo de la eficacia de esos actos jurídicos. No es lo mismo que un acto jurídico sea válido desde el punto de vista formal a que un acto jurídico produzca efectos jurídicos. ¿De acuerdo? De hecho, un acto jurídico puede ser válido desde el punto de vista formal, pero no producir efectos. Sin embargo, todo acto jurídico que produce efectos es porque es válido desde el punto de vista formal. Bien, dicho esto, nos situamos en el artículo 11. Como os decía, es un artículo bastante deprimente desde el punto de vista de su redacción, donde el legislador trata de confundirnos y mezcla sectores de derecho aplicable, de reconocimiento y ejecución, donde tiene importantes imprecisiones técnicas y donde, lógicamente, la sencillez y la claridad de miras no son los rasgos característicos de este precepto, ¿no? En definitiva, yo de este artículo 11 lo que me gustaría es que os quedarais con una regla general, ¿no? Una regla general que da respuesta a la pregunta que os he formulado. La pregunta es decir, conforme a qué ley podemos señalar que es válido formalmente un acto jurídico. Y la respuesta es conforme a la Lex Loci Actus. Es decir, nosotros estaremos, para determinar la validez formal de un acto, a la ley del país donde se otorguen ese acto jurídico. Por ejemplo, sería válido el acto jurídico de contraer matrimonio por el rito zulú en un país concreto si admite que uno pueda contraer matrimonio conforme al rito zulú. Es decir, el acto jurídico será válido formalmente. Cosa bien diferente es que el acto jurídico que es válido formalmente que pueda desplegar efectos jurídicos. ¿De acuerdo? Porque la eficacia jurídica responde a otras ideas, otros criterios. En el artículo 11, fijaros, en el primer apartado ya nos lleva a confusión, ¿no? Porque dice, las formas y solemnidades. Parece que formas y solemnidades son cosas diferentes, cuando evidentemente es lo mismo, ¿no? Debería decir las formas o la forma. Dice, de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos, o sea, parece que los contratos y los testamentos no son actos jurídicos. Se regirán por la ley del país en que se otorguen. Yo creo que hubiera sido mucho más sencillo decir,
las formas de los actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. Esa es la regla general. A partir de ahí, en el artículo 11 se articulan toda una serie de excepciones a esta regla general. Son casos en los que el acto jurídico será válido conforme a una ley, a una norma diferente de la del país de su otorgamiento. Por ejemplo, nos dice, no obstante, serán también válidos los celebrados conforme a las, formas y solemnidades, serán las formas exigidas por la ley aplicable a su contenido, lex causae, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos, dice aquí, contratos relativos a los bienes inmuebles, otorgados con arreglo a las formas y solemnidades, otra vez, del lugar en el que estos radiquen. Luego se articulan toda una serie de excepciones en función de una serie de supuestos en los que la validez formal del acto jurídico no depende de la ley del país donde se otorguen, sino que dependerá de, por ejemplo, la ley personal del disponente o la común de los otorgantes o, por ejemplo, la ley del lugar donde radique un bien inmueble en relación a los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles. A continuación, el artículo 11.1 nos habla de los actos otorgados a bordo de buques aeronaves durante su navegación. Bueno, pues aquí se entenderán que celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Dice durante su navegación o no. Lo mismo nos da que nos planteemos la validez formal de un matrimonio celebrado por el capitán de un barco cuando el barco está en alta mar, cuando el barco está pisando próximo al territorio nacional, territorio español, o bien que ese barco esté navegando por aguas internacionales, lo mismo nos da. Porque en definitiva habrá que estar siempre a la ley del país de su abanderamiento, matrícula o registro. En este caso, a la ley del país de su abanderamiento. Bien. El apartado aquí. El apartado segundo nos dice que si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos, otra vez aquí distingue mal, ¿no? Dice, exigiera para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de que se otorgue a aquellos en el extranjero. Aquí hablaremos de la lex causae. Y el apartado tercero, que será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos, de nuevo la confusión, autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero. Bueno, en definitiva, yo del artículo 11, la conclusión que extraigo es: la validez formal de los actos queda en manos de la ley del país de su otorgamiento, lex loci actus. No obstante, en determinadas materias, la excepción vendrá representada por otra ley, por la lex causae, por la ley del país del abanderamiento, matrícula o registro, por la ley, por ejemplo, del lugar donde radique el bien inmueble, o por la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Bien, pasamos a la segunda de las cuestiones de esta lección décima, la relativa al reconocimiento de los documentos extranjeros. Mirad, dos precisiones importantes. Estamos hablando de documentos extranjeros, es decir, documentos tanto públicos como privados. La diferencia era clara. El documento privado es aquel en el que no interviene un fedatario público, mientras que en el documento público sí que interviene ese fedatario público. Notario, registrador de la propiedad, registrador civil, etcétera, etcétera. Y segunda precisión, hablamos del reconocimiento de documentos extranjeros, es decir, nos estamos refiriendo fundamentalmente a ese documento extranjero, qué fuerza probatoria tiene, qué fuerza registral tiene y qué eficacia ejecutiva tiene. Estamos hablando de fuerza probatoria, fuerza registral y eficacia ejecutiva de documentos públicos o privados extranjeros.
Respecto de la fuerza probatoria, para que un documento público o privado extranjero sirva como medio de prueba admitido en derecho en España, ese documento tiene que ser auténtico. Es decir, la fuerza probatoria de un documento público extranjero descansa sobre la idea de la autenticidad de ese documento público privado extranjero. Y hoy en día hablar de documentos auténticos es hablar fundamentalmente de dos ideas. Un documento es auténtico cuando ese documento ha sido traducido y legalizado o apostillado. Traducción y legalización o apostilla son los dos requisitos fundamentales para entender que un documento público-privado extranjero es auténtico, es decir, tiene fuerza probatoria en territorio español. Bueno, la traducción. Respecto de la traducción, hay que decir que la idea es que el documento público o privado extranjero sea traducido al idioma en el que se está sustanciando el procedimiento. Estamos hablando de la lengua oficial en España, el español, o la lengua cooficial en la que se esté sustanciando el procedimiento, o la que esté utilizando la autoridad pública correspondiente. Bien, la referencia aquí la tenéis en el Reglamento del Registro Civil, en el artículo 86, y sobre todo, muy recomendable su lectura, en el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 144 es la clave. ¿Por qué? Porque el artículo 144 lo que nos dice es que un documento público privado extranjero deberá ser traducido al idioma en el que se sustancia el procedimiento y esa traducción correrá por cuenta de la parte que trata de buscar esa fuerza probatoria en territorio español. ¿De acuerdo? Claro, el Reglamento del Registro Civil, en el artículo 86 y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el 144, nos hace alguna precisión importante. Nos dice, ojo, ¿qué ocurre cuando un documento se presenta sin ser traducido? El requisito de la traducción es un requisito subsanable. A mí me gustaría que trajerais a colación una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la sección sexta, una sentencia de 15 de diciembre del año 2018. En esta sentencia, la Audiencia Provincial de Sevilla, en relación con la eficacia probatoria de los documentos redactados en idioma extranjero, se plantea lo siguiente. Se trata de un supuesto en el que se presentan unos documentos privados, en este caso unas facturas, que no han sido traducidas al español. No han sido traducidos al español. En concreto era una factura en la que quedaba muy claro, pues nos dice aquí el objeto del mismo, eran unas piezas objeto de reposición, la identificación del número de las unidades repuestas de cada una de ellas y su precio en euros. Se entendía perfectamente el documento, pero se buscaba su no admisión en la medida en que la falta de traducción, le decían a la audiencia, suponía una indefensión respecto de la parte que no había presentado traducidas esas facturas, ¿no? Bien, la Audiencia Provincial resuelve y dice, efectivamente, tiene usted derecho a que esos documentos sean traducidos al español, pero debe usted estar conmigo que aunque falte ese presupuesto esencial, no existe una efectiva indefensión. En la medida en que, y esto es importante, la medida en que tanto una parte como la otra y el propio juzgador entendían perfectamente el documento que había sido aportado sin traducir, porque no dejaba de ser sino una factura con unos productos, unas cantidades, un precio unitario, el precio global,
el término comercial internacional que se venía manejando y poco más, ¿de acuerdo? Poco más. Bien, de hecho, si en ocasiones os encontráis, y lo dice el 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un supuesto en el que no os convence la traducción que se haya aportado por la otra parte, la traducción de una sentencia, de un documento privado, etcétera, lo que sí que podéis hacer es impugnar esa traducción. Pero ojo, porque si impugnáis la traducción y la traducción resultante de contratar lógicamente a un traductor jurado no os convence, si no os convence la podéis lógicamente impugnar como os he dicho, pero ojo, porque si esa traducción que os hacen, ese traductor jurado, es en esencia igual a la traducción que se aportó y que vosotros impugnasteis, en ese caso concreto, aquel que impugna la traducción tiene que hacerse cargo de los gastos derivados de contratar a ese traductor o a esa traductora jurado. ¿De acuerdo? Bien, no basta solamente con la traducción del documento para que tenga fuerza probatoria, para que sea auténtico, sino que además es necesario que esté legalizado o apostillado. La apostilla no es más que una simplificación del procedimiento. Ya lo veréis, hablar de la legalización de un documento no deja de ser, sino pues pasar todo un periplo de una peregrinación de autoridades en origen donde ha emanado el documento y en destino donde pretendes hacerlo valer, buscando la intervención de cada autoridad pública, sellando en definitiva ese documento, de alguna manera buscando la legalización a través de la intervención de 4 autoridades públicas, 3 que intervienen en origen y 1 en destino. En origen, primero, la legalización implica que aquella autoridad que ha dictado el acto debe de dar fe de que se trata de un acto jurídico, ¿de acuerdo? Expresado en un documento público. Además, en segundo lugar, se tiene que buscar la autorización por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del país del cual emana el acto. Ojo, ya tenemos 2 sujetos que intervienen con 2 acciones concretas. La primera es el superior de la autoridad que ha dictado el acto, el segundo es el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen. En tercer lugar interviene, seguimos todavía en origen, no en la fase en destino, no en España. En tercer lugar, la legalización implica que intervenga la misión diplomática u oficina consular española en ese país en el que se ha expedido el documento. Y finalmente, el cuarto sujeto, la cuarta autoridad que interviene, esto ya en destino, es decir, en España, es necesario que ese documento venga provisto de la correspondiente diligencia de legalización, firma y sello del Ministerio de Asuntos Exteriores español, en concreto de la sección de legalizaciones. Si os dais cuenta, buscar la autenticidad de un documento a través de la legalización única implica la intervención de 4 autoridades, pasar por 4 trámites administrativos, 3 de esos documentos administrativos, de esas intervenciones de ese documento público, privado, extranjero, pasa por autoridades administrativas del estado de origen, como hemos dicho, el superior del que dictó el acto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen y la misión diplomática oficina consular española en ese país concreto de origen. Y finalmente, esa autenticidad del documento a través de la legalización única puede ser suplida, es decir, podemos evitar el peregrinaje por las 4 autoridades
si apostamos por lo que se llama por la apostilla. Es decir, España forma parte de un convenio internacional, el convenio generalmente llamado el Convenio de La Haya sobre la supresión del requisito de la legalización o apostilla. Buscamos fundamentalmente que si el acto emana de un país, esto es importante, de un país que se encuentra en el listado de países firmantes del Convenio de La Haya y se pretende hacer valer ese documento en otro país signatario del Convenio de La Haya, firmante del Convenio de La Haya, ese documento pasará sin necesidad de un país a otro, sin necesidad de ser controlado, ¿de acuerdo? Ahí nos estamos refiriendo fundamentalmente a los artículos 88-89 del Reglamento de Registro Civil, como os decía, sobre la base de ese Convenio de La Haya. Es muy importante que el Convenio de La Haya de 5 de octubre del año 61, siempre comúnmente llamado el Convenio de la Apostilla, 5 de octubre del 61, que lo tengáis bien localizado en los textos legales y sobre todo que los estados que forman parte de dicho convenio que los tengáis identificados, ¿de acuerdo? Una pequeña chuletita. Y entonces cuando yo os pregunte por la fuerza probatoria de un documento público, privado, extranjero, tendréis que plantearos si el documento es auténtico o no, y para hablar de la autenticidad, por un lado hablaremos de la traducción pública o privada, y en segundo lugar nos centraremos en la legalización única o apostilla de ese documento público, privado, extranjero. La siguiente eficacia, fuerza, que se predica respecto de los documentos públicos o privados extranjeros es la fuerza registral. Respecto a la fuerza registral lo tenéis muy fácil, muy sencillo, porque se recoge en el artículo 81 del Reglamento de Registro Civil lo que llamamos el principio de asimilación a la fuerza probatoria. Es decir, para que un documento público, privado, extranjero tenga fuerza registral en territorio español, es necesario que ese documento cumpla con los requisitos que debiera cumplir para que tuviese fuerza probatoria. Es decir, la autenticidad del mismo. Traducción pública o privada con los riesgos que conlleva y la legalización única o apostilla vía Convenio de La Haya del año 61. Hablábamos del reconocimiento, ¿no?, de los documentos extranjeros y en primer lugar de la fuerza probatoria, ahora de la fuerza registral, y nos queda finalmente hablar de la eficacia ejecutiva. Es decir, cuando un documento público o privado tiene eficacia ejecutiva, se puede convertir en un título ejecutivo en territorio español. En este caso concreto, los requisitos son muy sencillos y que se extraen del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para que, y esto es importante, un documento público, extranjero o privado extranjero tenga eficacia ejecutiva en España, es necesario que, atendiendo al 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, primero, que se trate de un documento auténtico. Segundo, que tenga ejecutividad conforme al ordenamiento jurídico de origen, del estado de origen, de donde sale el documento, donde emana el documento. Tercero, que en ningún momento cabe darle eficacia ejecutiva a un documento público, privado, extranjero
si es contrario al orden público español. Y el último requisito, la última condición, es que ese documento público, privado, extranjero debe ser, sí o sí, en España, un estado de recepción. Perdón, debe ser en España un título ejecutivo. Es decir, que en el estado de recepción, ese título ejecutivo también lo sea. Dicho de otra manera, para que un documento público privado extranjero tenga eficacia ejecutiva en territorio nacional, como estado de recepción que es, las condiciones del 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos llevan a que, 1, estemos ante un documento auténtico. Segundo, la ejecutividad conforme al ordenamiento jurídico del estado de origen. Tercero, que el documento no sea contrario al orden público del estado requerido. Y cuarto, que ese documento público extranjero o privado extranjero sea en el estado de recepción un título también ejecutivo. Artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con esto cerraríamos los efectos, la eficacia probatoria, registral y ejecutiva de los documentos públicos o privados extranjeros. Para cerrar esta primera sesión relativa a la lección 10ª, me gustaría que nos detuviéramos en el reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria. Recordad, estamos ante un acto de jurisdicción voluntaria cuando pedimos que una autoridad pública intervenga bien como fedatario o garante externo de la legalidad de ese acto o bien con carácter decisorio. Cuando yo os decía hace un rato que planteamos como acto de jurisdicción voluntaria una declaración de ausencia o fallecimiento, pues efectivamente una declaración de ausencia y fallecimiento, la constitución de una adopción, se convierten en la práctica en actos de jurisdicción voluntaria, siendo la intervención de la autoridad pública con un carácter decisorio. Sin embargo, en ocasiones, como os decía, la autoridad pública interviene no con carácter decisorio, sino como fedatario o como garante externo de la legalidad de un acto. Por ejemplo, la apertura de un testamento, por ejemplo, la elevación a escritura pública de un testamento hológrafo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que desde el derecho internacional privado se le da al reconocimiento y ejecución de los actos de jurisdicción voluntaria? Bueno, el tratamiento es muy sencillo. Hasta hace bien poco existía una ausencia absoluta de un régimen jurídico específico para estos casos, para estos supuestos. ¿Vale? No existía. Entonces, estábamos más bien a lo que esa autoridad pública española quería hacer. Quedábamos en manos del control incidental realizado por el órgano ante el que se hacen valer los efectos de dicho acto. Sin embargo, en el año 2015, en el verano del 2015, ve la luz también la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil, que nos habla en su título quinto de el reconocimiento y ejecución, en particular de las decisiones extranjeras en materia civil o mercantil, cómo pueden ser reconocidas y ejecutadas.
Bien. Si tenemos la Ley de Cooperación Jurídica Civil Internacional, Jurídica Internacional en materia civil, ¿no? Las siglas es LCJI, Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden o en materia civil, es interesante que el título quinto lo tengáis a mano, ¿no? Mirad, es una ley que respecto del reconocimiento y ejecución de, como decíamos, de actos de jurisdicción voluntaria, se remite al título quinto de la misma, ¿no? Y sobre todo lo hace para establecer un sistema de reconocimiento y ejecución de esos actos de jurisdicción voluntaria, que luego también lo vamos a llevar al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes en defecto de régimen jurídico institucional o régimen jurídico convencional. Aquí la clave la tenéis en los artículos 44 a 55. Mirad, hablamos de dos fases bien diferentes. Primero, el reconocimiento y después la ejecución. He dicho dos fases, porque el procedimiento es único, es uno. Ya sabéis que el procedimiento es el procedimiento del reconocimiento-ejecución, de la recepción, o como algunos autores denominan, el procedimiento del exequatur. Exequatur, que viene del latín, que significa ejecútese, en definitiva es la palabra que podemos utilizar para englobar las dos acciones que implica darle eficacia jurídica a un acto jurídico extranjero en territorio español. Primero reconozco y después ejecuto. En el caso de los actos de jurisdicción voluntaria, el reconocimiento siempre se va a producir cuando algunos de las causas de denegación que prevé el artículo 46 de la Constitución, artículo 46 de la propia Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que no se den ninguna de las causas de denegación que recoge el propio artículo 46. Si no recuerdo mal, el artículo 46 establece una serie de controles, en cierto modo dicen ellos formales, pero no es realmente así, porque el artículo 46 nos dice, para que no sea denegado el reconocimiento de un acto de jurisdicción voluntaria extranjero en territorio español, bueno, no tiene que haber ningún litigio pendiente en España o en el extranjero, o bien en cualquier otro en España, os decía, o en cualquier otro país, ya sea dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, ¿no? ¿Vale? Que ese acto jurídico, acto de jurisdicción voluntaria al que yo quiero darle eficacia en territorio español, no sea inconciliable con una resolución dictada en España también o en país extranjero, ¿vale? Se exige un control sobre la competencia judicial internacional de la autoridad de origen, quien se declaró competente en origen para dictar ese acto de jurisdicción voluntaria, y que en ningún momento se haya producido una infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Además de, le pongo la guinda, que ese acto de jurisdicción voluntaria materializado en un documento público no sea en ningún caso contrario al orden público español, y voy más allá, lógicamente, al tratarse de un documento público del que se busca la eficacia ejecutiva, será necesario que el documento sea auténtico, es decir, la traducción jurada o privada no impugnada, ¿de acuerdo? Y la legalización o apostilla, ¿de acuerdo? Bien. Es importante que tengáis claro que si se da alguna de estas causas de denegación, basta con que se dé una de ellas, por ejemplo, que exista un litigio pendiente en España o en un país extranjero, que la sentencia que se vaya a dictar aquí sea inconciliable con una resolución ya dictada previamente en España o en país extranjero, o que el control sobre la competencia judicial internacional de autoridad de origen nos lleva a que se declaró competente un órgano jurisdiccional de una forma exorbitante, ¿no?
Si se da alguna de las causas de denegación, no cabe el reconocimiento del documento, del acto de jurisdicción voluntaria. Basta con que se dé una sola causa de denegación. ¿De acuerdo? Si no se da ninguna causa de denegación, entonces sí que podemos proceder a la ejecución de ese acto de jurisdicción voluntaria. Y la ejecución la haremos conforme al derecho procesal del Estado requerido. En nuestro caso, la ejecución se hará siempre conforme al derecho procesal español. Con estas cuestiones terminaríamos la primera parte de la lección 10ª, en la que nos hemos detenido en tres de las 4 cuestiones más importantes. Hemos hablado, en definitiva, del reconocimiento de la validez formal de los actos, artículo 11 del Código Civil, lex loci actus, salvo algunas excepciones que el propio artículo 11 prevé, ¿de acuerdo? Litigios relativos a bienes inmuebles, por ejemplo, ley del país de abanderamiento, matrícula o registro, etc. En segundo lugar, hemos hablado del reconocimiento de los documentos públicos o privados extranjeros, ¿vale? Y de las diferentes fuerzas o eficacias que puede tener, desde la fuerza o eficacia que hemos llamado constitutiva, ¿de acuerdo? La idea de esa fuerza de eficacia constitutiva, a la fuerza probatoria, la fuerza registral y la eficacia ejecutiva de documentos, en este caso, públicos o privados extranjeros. Hemos terminado esta primera parte de la lección 10ª hablando del reconocimiento y ejecución de los actos de jurisdicción voluntaria. Y hemos señalado que, bueno, independientemente de la intervención que realicen las autoridades públicas para darle fuerza a un acto jurídico extranjero, bien que su intervención descanse sobre la idea de decidir algo que se le ha planteado, las pretensiones de las partes, la declaración de ausencia, la declaración de fallecimiento, o bien que la intervención se realice por parte de esa autoridad pública como un mero fedatario o un mero, si me lo permitís, entre comillas, garante externo de la legalidad de un acto jurídico, por ejemplo, la apertura, hemos dicho, de un testamento o elevar a documento público un testamento hológrafo, por ejemplo. En esos casos hemos pasado de un nulo tratamiento por parte del derecho internacional privado, lo que nos llevaba a un control incidental que realizaba la autoridad correspondiente, ¿vale? Con la ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, a establecer, a regular, a encontrarnos con todo un régimen que descansa sobre una idea clara. Se tienen que evitar, no se tienen que dar, no se tienen que cumplir ninguna de las causas de denegación, del reconocimiento de un acto de jurisdicción voluntaria o también de resoluciones judiciales firmes, como veremos después, que no se dé ninguna de las causas de denegación del artículo 46. Basta con que se dé alguna de las causas, una sola causa de denegación del 46, para que ese acto de jurisdicción voluntaria no se pueda reconocer. Si no se da ninguna, pasaríamos a la fase de ejecución de ese acto de jurisdicción voluntaria, y la ejecución se va a realizar siempre conforme al derecho procesal del Estado requerido, en nuestro caso el derecho procesal español. Si se da alguna de esas causas de denegación, nos encontraríamos con que no cabría el reconocimiento de ese acto de jurisdicción voluntaria, o cabría en parte. Gráficamente podríamos ir a un auto judicial en el que parcialmente se reconoce la validez de ese acto de jurisdicción voluntaria.
Y nada más, con esto damos por concluida la primera parte de la lección 10ª. La próxima sesión, más y mejor. Os deseo a todos y a todas que os encontréis muy bien de salud, vosotros y toda vuestra gente, y que seáis todos los responsables del mundo que sé que lo sois, y que os quedéis sin ninguna duda en casa. Hasta la próxima sesión. Gracias.